Hace muchos años, cuando yo era joven, yo tenía unos amigos que todas las tardes nos poníamos a jugar diferentes cosas. Entonces un día uno de ellos nos dijo que tenía una ouija y que si nos interesaba jugar con él. Nosotros no sabíamos en ese momento a ciencia cierta qué cosa era una ouija. Entonces le dijimos que sí por pura curiosidad, pero no teníamos un sitio donde jugarla. Entonces me acordé en ese momento que mis padres habían adquirido una propiedad y estaba vacía. Entonces nos dirigimos hacia ese sitio, mi primo, los dos amigos y yo, para jugar esta ouija. Cuando llegamos eran aproximadamente las 6 de la tarde y empezaba a oscurecer un poco, porque era la época de invierno, y empezamos a acomodar todo para poder jugar. Mis dos amigos, que eran los que habían jugado, fueron los que se pusieron para poder mediar. Entonces nosotros nos quedamos, mi primo y yo, parados alrededor de ellos para ver cómo le hacían ellos para poder mover. Mi primo le dijo a uno de ellos que qué le iba a preguntar, y él dijo que cosas sin importancia. Entonces empezamos a jugar y empezó a menear la ouija uno de ellos. Empezó a hacerle preguntas de diferentes cosas, por ejemplo, qué cosa era lo que poseía la ouija, si era un espíritu, qué cosa era. Entonces nos dijo que era un espíritu de una niña que se llamaba Alejandra. En eso, pues nosotros seguimos jugando, pensando que pues eran cosas que no eran importantes, y hicimos siempre una serie de preguntas a la ouija, las cuales nos respondía sin que nosotros supiéramos si era verdad o mentira. Entonces llegó el momento en que estuvimos aproximadamente una hora y media jugando, y le dijimos a esos muchachos que ya nos teníamos que ir, que ya cerraran el juego, que ya acabaron. Entonces uno de ellos dijo que sí, pero que le iba a hacer la última pregunta. Y la última pregunta consistía en decirle que si era un espíritu bueno o un espíritu malo. Y le dijo eso a la ouija. En ese momento la ouija empezó a señalar un letrero que dice adiós. No quería respondernos qué cosa era, pero este muchacho insistía constantemente para saber si ese era un espíritu bueno o era un espíritu malo. Nosotros estábamos nerviosos, pero de todas maneras él siguió preguntando. En ese momento pasó algo que a nosotros nos espantó mucho, porque empezó a moverse la ouija de forma sin parar y nos escribía diferentes cosas que no entendíamos. Entonces este muchacho le dijo que respondiera ya, que él quería saber eso. En eso la ouija se meneó muy bruscamente y empezó a escribir que él era el diablo, que era un demonio que se había poseído de la ouija. Entonces nosotros nos dio mucho miedo en ese momento, y uno de mis amigos aventó la ouija hacia un lado y hasta nos rompió un pedazo. Y ya así la dejó, ya nos fuimos. Alguien agarró, uno de nosotros la agarramos y nos fuimos. Pasó el tiempo y veíamos que con mucho miedo, nosotros nos daba mucho miedo la ouija, y uno de mis amigos me dijo que yo me la quedara. Yo le dije que no, pero
insistió tanto que yo me la quedé la ouija y la guardé en un ropero. Pasaron los años, pasaban diferentes cosas en mi casa, pero cosas que no eran sin importancia. Y un día se me ocurrió preguntar si todavía, qué se había pasado a estos amigos. Entonces los contacté a sus casas de sus amigos y al contestar la mamá de uno de ellos me dijo que este muchacho había muerto hace ya muchos años en un accidente. Y a mí me dio mucho miedo porque este muchacho era una persona muy sana y había fallecido. El otro muchacho jamás lo volvimos a ver, pero nos comentaban cierta gente que le había ido muy mal y que había acabado terriblemente mal en la calle casi. Mi primo todavía vive y realmente no le ha pasado nada. Y a mí, pues me han pasado cosas, pero realmente nada que fueran muy peligrosas. La propiedad en donde se jugó, realmente así han pasado cosas extraordinariamente malas. Se menean cosas de ahí, se oyen pisadas, las puertas se cierran y la verdad es, la gente que ha vivido ahí ha dicho que ha sido una cosa terrible. Y con respecto a la ouija, yo quise deshacerme de ella, pero me fue muy difícil deshacerme de ella. Tuve que consultarlo hasta con un sacerdote para que me dijera qué tengo que hacer para poderla deshacerme de eso. El sacerdote me dijo que tenía que hacer cierto ritual y quemar la ouija, porque nunca cerramos el portal que abrimos, según dice él. Hice todo lo que me dijo ese padre y quemé la ouija y ya jamás la volví a ver esa ouija, y la quemamos, la enterramos, no sé qué hicimos con ella y desapareció. Ese es el caso que yo les digo que fue muy peligroso abrir ese portal porque no sabemos qué fue lo que realmente salió de ahí. Bueno, me despido de este relato, aunque no dice completamente todo, porque muchas cosas me han pasado con respecto a esta propiedad, que para el próximo relato lo contaré. Hasta luego y espero que les haya gustado.